Empiezo con el tutorial de DNS. La primera actividad que vamos a hacer es una relativa a los nombres de dominio, que hay empresas que se encargan de reservar esos nombres de dominio, y entonces vamos a ver un poquito cuánto podría costar sin comprar nada, sino simplemente simulándolo, y ver quiénes son los que proporcionan espacio. Una vez que se ha comprado el nombre de dominio, se tiene que relacionar ese nombre de dominio con una IP, la cual va a parar a un servidor, ver quiénes son alguna empresa que se encarga de eso, y por último, en empresas grandes, ver quién realmente es el que se encarga de registrar ese dominio, de apropiarse de ese dominio. En la segunda práctica, hay que primero leerse la teoría, y resulta que en determinadas configuraciones, por ejemplo, en el instituto hay un proxy DNS que no me permite hacer un NS lookup, que se podría hacer directamente desde la consola. NS lookup google.es, respuesta no autoritativa. Aquí sí que podría preguntarle a un servidor, al servidor me dice quién sería el servidor primario, le podría hacer la consulta a él. NS lookup type igual NS o A al www.google.es al ns1.google.net. Ahí está. Vamos a quitarle el tipo igual a. Vamos a hacer directamente la consulta. Vemos cómo al hacer la pregunta al servidor de nombres del Google, sí que me devuelve una respuesta autoritativa. Pero, como ya digo, hay algunas configuraciones en las cuales esto no me lo permite hacer o no me lo hace demasiado bien, entonces vamos a utilizar todos esta página para poder hacer esas consultas. Se trata de seguir el documento, ver cómo le da respuestas autoritativas, no autoritativas, y resolver esta serie de ejercicios. Sabiendo que en realidad todas las opciones que estamos escribiendo aquí las podríamos poner directamente en una instrucción de NSLookup. Ahí lo tenemos. Una vez hecho eso, vamos a configurar nuestro servidor como un DNS caché y nuestro cliente para que utilice el servidor. Es importante que todos tengamos la misma configuración. Vamos a ver la IP del servidor para conectarnos desde fuera, el webmin 020 me ha dado en este caso, 192.168.020 en el 10.000. Me va a decir que no es, que tiene que ser HTTPS, vale. Ahí lo tenemos. Y tenemos configurado el servidor de DHCP. Y vamos a ponerlo todos exactamente igual. La subred que vamos a hacer es la 172.16.00. Subred clientes. Reparte desde la 30 hasta la 49, vamos a tener de sobra, máscara de R se la ponemos. Vamos a cambiar el tiempo de arrendamiento porque si no va a estar, venga a hacerme un request y ACK, entonces vamos a ponerle pues 3.600 segundos y el tiempo máximo 7.200 segundos para no estar dando demasiado la lata. Guardamos y vámonos a las opciones de cliente. Nombre de máquina cliente ya vimos en DHCP que no valía para nada. El routador por defecto va a ser el servidor, máscara de subred que tiene. La dirección propagada se la podemos poner, vamos a ponérsela 172.16.255.55. Nombre de dominio importante que se lo pongáis en vuestros servicios con vuestras iniciales. Servidor DNS va a ser el propio servidor.
Dominio a buscar, esto es para cuando pongamos una dirección o en vez de tener que escribir www.serviciosotm.es, escribiendo www se nos iría a www.serviciosotm.es. Entonces lo vamos a rellenar igual. Y guardamos. Ahora es cuando podemos iniciar el cliente, que va a tomar toda esa configuración del servidor. Nos aseguramos que el cliente está en red interna y que el servidor está red interna y adaptador puente. Vamos a ver si ha cogido IP. La 31, muy bien. Vamos a ver el resto de los datos. Información de la conexión. 031, ruta predeterminada. DNS primario, 172.16.01. Perfecto, el otro servidor. Y si nos vamos a configuración de red, dominio de búsqueda, serviciosotm.es. Aunque me ponga que el servidor DNS en realidad va a utilizar el otro, lo vamos a comprobar. Ahora mismo todavía no tenemos instalado el servidor DNS en el servidor, con lo cual si yo hago un ping a google.es se queda esperando y no me lo va a poder resolver porque no, el servidor DNS no tiene ninguno. Nos aseguramos de que tiene como servidor DNS el servidor Ubuntu. Vale. Para instalar el servidor DNS vamos a utilizar el bin 9, que es el más común. Paquete desde ATP, buscar. Bin 9 y el primero. Instalamos. Vamos a reajustar los módulos. Servidores. Servidor de HCP, que actualiza la página. Servidores. Ya tenemos el servidor de DNS y lo que vamos a hacer va a ser configuración de red, nombre de máquina y cliente DNS, decirle ahora que el servidor DNS no va a ser el que me ha proporcionado por DHCP, sino que va a ser el 127.001. Aplicamos la configuración. Y servidores, servidor de DNS. Tenemos que decirle, cuando no lo encuentre la consulta DNS, no lo encuentre en el propio servidor, todavía no tenemos creado zona, no tenemos absolutamente nada creado, no sabe nada. Cuando no lo encuentre, ¿dónde tiene que preguntar? Pues en este caso le podemos poner los servidores de Google. Guardamos. Y para que funcione hay que quitarle la verificación para que no me haga DNS segura. Le decimos que no y guardamos. Vamos a comprobar a ver si en el servidor tengo google.es. Perdón, una cosa bastante puñetera es que el servidor de DNS lo tenemos que iniciar. Vamos a acordarnos siempre de iniciarlo, si no, no podemos hacer nada. Ahora se lo encuentra, muy bien. Nos vamos a el cliente y me resuelve. El servidor todavía no está haciendo de router, entonces en realidad conexión a internet
como tal no tenemos, pero sí que me está enviando las peticiones de DNS a través del servidor. Vamos a darle un poco más de sentido a la práctica. Y para ello vamos a comprobar que las peticiones se están haciendo en el lado del servidor. ¿Cómo se puede hacer? Pues rápidamente puedo hacer un sudo wireshark. Yo le digo que van a ser consultas DNS. Y ahora ya puedo incluso probar con el navegador, me da exactamente igual. DNS, veis como nada más empezar el navegador empieza a hacer un montonazo de consultas DNS y efectivamente las preguntas son de el cliente al servidor. El servidor le está respondiendo DNS, no le está respondiendo porque no está como router HTTP, con lo cual no se puede ver ninguna página. Vamos a ver cómo esto también se puede reflejar en el servidor. Para ello tenemos que configurar RNDC, que es el programa que se utiliza para controlar las secciones de el BIN 9. Ya debería estar el RNDC, lo podemos comprobar editando el fichero de configuración del BIN 9 y me ha añadido todo eso. Para comprobarlo en el servidor vamos a escribir RNDC stats, sudo RNDC stats. Me ha guardado cd var cd caché ls cd bin ls, ahí está, lamed.stats, que me dice, voy a hacer un nano, stats, me dice cuántas consultas se le han hecho, los tipos de registro a los que se han consultado, cuántas se responden bien, cuántas son autoritativas, cuántas aciertas, sobre todo la caché es interesante, pero bueno, a nosotros nos va a interesar ver en vivo cómo realmente se van haciendo las consultas desde cualquier cliente que utilice este servidor DNS. Para ello le decimos un sudo rndc query log y así lo que me va a hacer es ir añadiéndome a el syslog en /var /log. Tenemos el fichero syslog, podemos ver que es absolutamente enorme, nos pone todo lo que ha ido pasando en el sistema. Nos va a interesar hacerle un -f a ese fichero. Solamente me pone lo último, lo que me va pasando, y entonces vemos los requests de ACK, por ejemplo, del cliente, y cuando yo me vaya al cliente, vamos a comprobar cómo en cuanto escribamos una dirección me va a hacer una petición DNS y se va a ver reflejada aquí. Lo que quiero es que me pongáis 2 o 3 peticiones DNS, por ejemplo, as.com, ahí está. Se ve como el cliente le pregunta por el as.com. Se lo ha resuelto, pero no actúa como router, no le pasa nada de HTTP. Le voy a poner un par de direcciones, as y elpaís.com. Otra petición, ahí las tenemos. La petición del as.com y las peticiones de elpaís.com. ¿Cuál sería la consulta? Esto lo podemos cerrar. ¿Cuál sería la captura de pantalla? La captura de pantalla sería hacerle un ping a una dirección que vosotros queráis, una nueva que no la hayáis utilizado, que no se haya utilizado. Comprobar que el ping me resuelve la IP de ese dominio y que aparece en el log del cliente. Así con 3 o 4 hacéis captura de pantalla de tanto buscando por el navegador como
haciéndole un ping desde la terminal y que se vean las dos. Me interesa que se vean las dos, es decir, que yo aquí le ponga un ping whitehouse.gov y que en cuanto le doy al enter me ha aparecido esa pregunta, esa consulta, whitehouse.gov. Esta sería una captura de pantalla válida. Si podéis señalármelo de alguna forma, por ejemplo, haciéndole un recorte o equivalente en Linux, whitehouse.gov, ahí está como me lo responde, y aquí está, whitehouse.gov. Dos o tres consultas, no hace falta más. Con eso se comprueba cómo habéis podido instalar el servidor DNS como caché y cómo el cliente sí que está utilizándolo para resolver sus consultas. Veo como el tiempo que se le ha asignado al DHCP es muy bajo. Esto es una lata. Vamos a cambiarlo por si en algún momento nos hiciera falta. Vamos a poner un tiempo bastante mayor. Guardar. Cuando lo reiniciemos funcionará sin mayor problema. Y lo que sí que me interesa también que comprobéis es que abráis una ventana privada. Una ventana de incógnito sería en el Chrome, que la llama ventana privada. Vale, muy bien. ¿Nos va a proteger eso de que se sepa dónde nos estamos conectando? Pues vamos a comprobarlo. Cuando yo aquí escriba www.facebook, si no quiero que nadie sepa que me conecto a facebook.com, vemos como en el servidor DNS sí que aparece la consulta de facebook.com. No va a guardar todo, no va a guardar la URL completa, pero sí que al tener que hacer la consulta de dominio se puede guardar aquí. Con lo cual, mucho cuidado con lo de la navegación privada porque es relativo. Con eso termino con este video tutorial. En el siguiente veremos cómo crear nuestras propias zonas y asignar el nombre a nuestras máquinas de nuestra red local.